concluir la conferencia tratando el último tema acerca del pastorado en la iglesia. ¿Quién dirige el timón, el rol de los pastores? Vamos a ver y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de acudir a tu palabra para encontrar la guía adecuada en este aspecto tan importante de tu iglesia. Tus pastores que llamas para pastorear a tu pueblo, Señor, ayúdanos a aprender lo que dice tu palabra y que tu Espíritu nos convenzca y nos ayude a aplicarlo en nuestras vidas. Esto oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hace unos años me mudé con mi familia. Estoy casado, mi esposa se llama Loida, tenemos 3 hijas y van pasando los años. Nuestra hija mayor tiene ya 19 años, la segunda casi 18, las dos en la universidad y gracias a Dios están estudiando en una universidad cristiana en Los Ángeles, y nuestra hija pequeña tiene 14 años. Pero hace unos años, cuando nos mudamos a las afueras de León, fuimos a un pueblo cercano a la ciudad, pero un pueblo. Y yo siempre me había criado en la ciudad, así que soy lo que se podría considerar un urbanitas, es decir, nacido y vivido en una ciudad que no conoces nada sobre la vida de campo, ni has vivido en un entorno rural. Pero al mudarme a las afueras de la ciudad, cuando salía a caminar o a hacer deporte, pues solía encontrarme con varios animales que no solía ver en la ciudad. Muchas veces estos animales eran rebaños de ovejas. Especialmente me encontraba con 2 rebaños de ovejas en lugares distintos, cada rebaño con un pastor distinto, pero en realidad, aunque eran pastores diferentes y rebaños diferentes, hacían lo mismo: pastorear al rebaño. Y esta es una de las metáforas que la Biblia utiliza para hablar de la iglesia. Un rebaño de ovejas, algo que era metafórico y práctico para los receptores en aquel tiempo, porque estaban acostumbrados a ver a estas ovejas y entendían perfectamente la metáfora. Esta imagen habla del pastoreo de la iglesia y en ocasiones puede ser que seamos urbanitas espirituales y desconozcamos realmente lo que es el pastoreo bíblico. Y es un tema muy importante que afecta de manera significativa a la Iglesia de Cristo y así hemos de considerarlo y estudiarlo. Ya sea que seas pastor o no, es un tema que es aplicativo a toda la Iglesia. Y así en esta noche, para cerrar esta conferencia, vamos a centrarnos concretamente en 4 preguntas y respuestas sobre el pastoreo de la iglesia. 4 preguntas y respuestas sobre el pastoreo de la iglesia. La primera pregunta que nos hemos de hacer sobre el pastoreo de la iglesia es: ¿quién pastorea la iglesia? ¿Quién pastorea la iglesia? Y la respuesta es: Jesús pastorea a su iglesia. Jesús pastorea a su iglesia. Primeramente porque Él es el Señor de la iglesia. Hay varios pasajes en la Escritura que afirman esta verdad. Por ejemplo, Efesios 1, 22 y 23 dice: y todo sometió bajo sus pies, y a Él, hablando de Cristo, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Efesios 4:15, en el contexto del crecimiento espiritual por medio de los dones espirituales que Dios ha dado a su iglesia, afirma: crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Colosenses 1:18 apunta y concluye hablando sobre Cristo: Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Estos pasajes afirman clara y rotundamente: Cristo es la cabeza de la iglesia, es decir, Él es la autoridad final. Así, una verdadera iglesia
o aquel que dice ser parte de la iglesia ha de entender que ha de someterse en primer lugar a Cristo como su cabeza, su dueño, su Señor, su Rey, su autoridad. Y esto se ha de ver reflejado en nuestras vidas, no solo simplemente con afirmaciones verbales, sino que su palabra es nuestra norma, nuestro credo, y su voluntad nuestro mandato, y su gloria nuestra ambición. Así que cada creyente debe someterse a Cristo individualmente, pero no como un llanero solitario, sino como parte del cuerpo de Cristo, de la cual Él es cabeza, cuerpo de Cristo universal, pero parte de su iglesia local a la que pertenecemos. Cristo es la autoridad. Cristo es el autor y consumador de la fe, Hebreos 12:2. Cristo es por medio de su muerte que compró para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, Tito 2:14. Cristo es la piedra angular sobre la que se fundamenta la iglesia, primera de Pedro 2. La iglesia fue establecida por Él, como veíamos hoy en Mateo 16:18. Él edifica su iglesia sobre el testimonio de los apóstoles y los profetas neotestamentarios, Efesios 2:20. Y como dice 1 Corintios 3:11, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo mismo. Cristo es el Señor de la iglesia. Ahora, Jesús no solo es el Señor de la iglesia, sino que además es el pastor de la iglesia. Es el pastor de la iglesia. Fijémonos algunos pasajes que afirman esta verdad. Juan 10, 11 y 14 dice Jesús: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Juan 10, también un poquito más adelante, versículos 27 y 28, añade: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Qué preciosas palabras. La iglesia es de Cristo. Nosotros le pertenecemos a Él. Él dio su vida por nosotros y así Jesús es el buen pastor y le pertenecemos. Y de esta manera es el Señor Jesucristo quien primera y principalmente pastorea a su iglesia. Y nadie ni nada puede arrebatar a las ovejas verdaderas del buen pastor, que es Jesucristo. De hecho, estas dos verdades, que Cristo es el Señor de la iglesia y Cristo es el pastor de la iglesia, se aunan en un solo versículo, Hebreos 13:20, cuando dice: Jesús, nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas. La primera pregunta es: ¿quién pastorea la iglesia? La primera respuesta a esta pregunta es: Jesús pastorea a su iglesia. Y Jesús, como el Señor y pastor de su iglesia, ha establecido que durante su ausencia física, su iglesia tenga pastores delegados. Pastores delegados. Es decir, zagales. ¿Qué es un zagal? Un zagal es un aprendiz de pastor, que aprende del buen pastor. Eso es lo que somos realmente los pastores de las iglesias. Somos aprendices del buen pastor, que finalmente es el pastor de la iglesia. Así Jesús ha dejado a su iglesia pastores delegados con su autoridad delegada por medio de su palabra, con un propósito: cuidar del rebaño mientras Él regresa. Es su rebaño. 1 Pedro 5:4 dice que Él es el príncipe de los pastores, lo cual afirma: hay múltiples pastores, Él es el príncipe de los pastores. Y esto no solo afirma su preeminencia a Jesús como el pastor supremo, sino que nos enseña que Él ha dejado pastores delegados que pastorean su iglesia. De hecho, esta es la idea y el designio de Cristo mismo. Él es el que ha dado pastores a su iglesia. Efesios 4:11 afirma: y Él, Cristo, dio a algunos el ser
pastores y maestros. Cristo ha concedido a estos hombres, a su iglesia, como un regalo, como una bendición para cuidar de la iglesia mientras Él regresa a por ella. Su plan para el pastoreo de la iglesia sí es una pluralidad de pastores. El plan de Dios para el pastoreo de su iglesia no es el de un pastor único. Jesús es el único pastor, sino que es una pluralidad de pastores que comparten la responsabilidad encargada por Cristo de cuidar de su iglesia. Toda la información bíblica al respecto apunta a una pluralidad de pastores. Por ejemplo, es significativo que siempre que aparece la palabra anciano en el Nuevo Testamento, por cierto, término intercambiable con pastor y obispo, por ejemplo, Hechos 20, 1 de Pedro 5, siempre que aparece, lo hace en plural, no en singular, salvo cuando Juan o Pedro se refieren a sí mismos. No habían perdido la cabeza, no hablaban de sí mismos en plural, ¿verdad? Pero en todos los demás casos es en plural. Otro ejemplo que nos muestra que el plan de Dios es una pluralidad de pastores para su iglesia es el ejemplo de la iglesia en Filipo. La epístola comienza así en Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, está dirigiendo esta epístola a una iglesia local, incluyendo a los obispos, plural, y diáconos, obispos, palabra intercambiable con pastores o ancianos. Enfatizan a la misma persona, pero distintos aspectos. Anciano, el carácter, lo que es. Obispo, la función, lo que hace, sobreveer. Pastor, el alimento y cuidado como ministra. Ahora, el plan de Dios es una pluralidad de pastores para cada iglesia local, pero esto no quiere decir que en ocasiones temporalmente y excepcionalmente no pueda haber un único anciano o pastor mientras el Señor levanta a otros pastores. No hemos de precipitarnos, no hemos de ser pragmáticos. Hemos visto en preguntas y respuestas, hemos de dar un tiempo, no hemos de poner las manos con ligereza sobre nadie. Y a veces puede ocurrir que durante un tiempo una iglesia transitoriamente esté en un tiempo de reconocimiento de más ancianos, pero ha de guiarse a la iglesia en esa dirección. Por ejemplo, Tito 1:5 dice: por esta causa te dejé en Creta, está hablando a Tito, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Cuando Tito llegó ahí no había ancianos, no había una pluralidad de ancianos. Pablo dejó a Tito para hacer esa labor, pero no hacerlo a la ligera, sino que en Tito 1:5 a continuación le da las características que tienen que cumplir estos hombres. Asimismo, hemos de aclarar, aunque hay una pluralidad de pastores, no todos los pastores tienen la misma dedicación necesariamente, ni los mismos roles, ni la misma responsabilidad. Dentro de la pluralidad de pastores, hay alguno que puede tener una dedicación mayor, que la iglesia pueda liberar tal vez solo a uno de los pastores y se dedique más a ello. Hay alguno que puede tener mayor responsabilidad o un rol especial de acuerdo a los dones que Dios le ha dado para el beneficio de la iglesia, no para el bien común, como es el ejercicio de todos los dones. Observamos esto en la iglesia del Nuevo Testamento, observamos esto incluso entre los apóstoles. Pedro, como parte de los apóstoles, tenía un papel especial, aún no siendo superior ni distinto, sino un apóstol más. Pablo, dentro del equipo pastoral, igualmente tenía esa prioridad entre los iguales. Timoteo en Éfeso, Tito en Creta, Jacobo en la iglesia en Jerusalén. Hay casos de un liderazgo particular y especial, pero esto no le hace superior al resto de los pastores. Todos participan
en igualdad del cuidado y pastoreo de la Iglesia según el modelo plural establecido por Cristo para pastorear su Iglesia. ¿Quién pastorea la Iglesia? Primera pregunta. Cristo pastorea su Iglesia, Él es el Señor y pastor de su Iglesia, pero Cristo pastorea su Iglesia mientras Él regresa por ella por medio de pastores delegados que Él ha dejado para cuidar de su rebaño. Ahora, tristemente hay hermanos que no entienden quién pastorea la Iglesia. Voy a dar algunos ejemplos. Cuando se está demostrando que no hay un entendimiento práctico de esta verdad bíblica. Sí, todo cristiano está dispuesto a reconocer a Cristo como su pastor, pero a veces es solo de boca y no en la práctica. Si es nuestro pastor y es el Señor de su Iglesia, nosotros como parte de su Iglesia hemos de someter nuestras vidas a su enseñanza. Toda nuestra vida. No hay ninguna parte que podemos compartimentalizar y decir, Señor, en esta vida no te metas. Señor, esta área no la pastorees, que ya me encargo yo. No, afirmar esta verdad tiene connotaciones para cada uno de nosotros como sus ovejas. Igualmente, hay otros hermanos que afirman, sí, Cristo es el pastor de la Iglesia, pero no están dispuestos a ser pastoreados por los pastores que Cristo, como el Señor de la Iglesia, ha establecido en esa iglesia local. Y dicen, yo estoy dispuesto a someterme a Cristo, pero no me voy a someter a los pastores de mi iglesia. No te estás sometiendo a Cristo, porque a quien estás desobedeciendo es a Cristo, no a los hombres, porque este es el diseño del mismo Señor Jesucristo para su iglesia. Eres pastoreado por Cristo cuando eres miembro de una iglesia local y eres pastoreado por los pastores que Dios ha designado para esa iglesia local. Evidentemente hay muchos notas a pie de página, asteriscos, paréntesis. Puede haber situaciones particulares, pero el principio general es este. ¿Quién pastorea la iglesia? Cristo pastorea la iglesia. Y Cristo ha dejado pastores delegados para pastorear su iglesia. Y es un regalo a su iglesia. Ahora, hay una segunda pregunta que hemos de hacer y contestar. ¿Cómo reconocer a esos pastores? ¿Cómo reconocer a esos pastores? Si hay pastores que han de pastorear la iglesia de Cristo, entonces, ¿cómo identificarlos? Bueno, primero hemos de aclarar que en ningún sitio de la Biblia Dios nos dejó los nombres de los pastores de cada iglesia local hasta que Él regrese. ¿Verdad? Eso hubiera sido aparentemente mucho más sencillo. ¿O no? Porque Dios en su sabiduría y providencia estableció un plan mejor. Porque nos ha dejado una guía clara y precisa de cómo reconocerlos llegado el momento. ¿Dónde encontramos esa guía en la palabra? Bueno, dos pasajes principalmente. Primera de Timoteo 3 y Tito 1. Y a la luz de estos pasajes, hay varias maneras en las que vamos a reconocer esos pastores en una iglesia local. En primer lugar, reconocemos a esos pastores porque tienen el deseo subjetivo de pastorear. Desean pastorear. 1 Timoteo 3:1. Si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Y lo expresa de tal manera que está hablando que el pastorado para esta persona es un llamado apremiante. Especifica, aspira, que significa busca alcanzar. Toma los pasos para llegar a la meta. Y además dice, desea, que significa no un deseo superficial ni pasajero, sino un deseo apasionado. En otras palabras, un deseo consumidor. Así, el reconocimiento al pastorado comienza con un llamado divino irrenunciable, diciéndolo de otra manera. No es que alguien considera,
bueno, a ver qué opciones tengo a las que dedicarme en esta vida. Fontanero, electricista, mecánico, abogado, ingeniero, arquitecto, pastor. Pastor suena bien. No, sino que tiene un peso, un llamado, una carga consumidora. Si Dios te llama a pastorear a su iglesia, esto se ratificará en que no desearás hacer ninguna otra cosa que no sea pastorear. Y aunque tengas que hacer otra cosa para proveer para tu familia, eso no te va a prevenir de pastorear igualmente de una manera bivocacional o como haga falta. Este es un llamado irrenunciable. Así puedes, si puedes dedicarte a cualquier otra cosa, dedícate. Solo aquellos llamados por Dios y que tienen un verdadero deseo de pastorear han de llegar a ser pastores. Ahora, el reconocimiento comienza con un deseo subjetivo, pero no es lo único. Sino cualquiera que aparece por la puerta, y a veces aparecen por la puerta este tipo de personas, creedme, dicen, yo quiero ser pastor. Muy bien. Primero, siéntate, empieza a asistir a la iglesia, hazte miembro, madura, vamos a conocerte, prepárate bíblicamente, vamos a ver tu carácter, tu ejemplo, tu familia. Eso es demasiado, me voy a otra iglesia que según entre me digan, estamos esperándote, aquí está el púlpito, ¿verdad? No, el deseo es el principio. Pero a continuación, en 1 Timoteo 3, muestra unos requisitos objetivos. Unos requisitos objetivos. 1 Timoteo 3, versículos 2 al 7, lo resume con una sola palabra en el versículo 2. Dice, un obispo debe ser, pues, irreprochable. Este es el paraguas que va a dar sombra a todos los requisitos. El paraguas de la irreprensibilidad. Y no es opcional, fíjate, dice el pasaje, 1 Timoteo 3:2, debe ser necesidad, obligación absoluta. ¿Qué debe ser? Irreprochable. ¿Qué significa irreprochable o irreprensible? Significa incapaz de ser detenido o apresado. Que no hay cargos objetivos y probados, imputados contra él, que le caractericen y le descalifiquen de acuerdo a esta lista. Ahora hemos de aclarar, esta palabra irreprochable no significa perfecto. Si no, nadie podría ser pastor, ni siquiera el mismo Pablo. No que haya llegado a ser perfecto. Ni siquiera en el ámbito de una madurez plena, no en una perfección absoluta. Lo que quiere decir irreprochable es que no hay nada característico en su vida por la que pueda ser acusado, y no solo acusado, sino arrestado por esa causa con las pruebas objetivas y un juicio justo, o si no, ha de dejar el pastorado. Esto es algo serio. Una cosa es que haya acusaciones y otra cosa es que sean ciertas, probadas objetivamente, características en esa persona que le quite la irreprensibilidad. De hecho, hermanos, no hemos de acusar a la ligera a ninguna persona, ni a otros hermanos, ni a los incrédulos, porque es algo muy serio. Mucho menos hemos de acusar a la ligera a los siervos de Dios que tienen una responsabilidad en la iglesia de Cristo. ¿Cómo podemos medir esa irreprensibilidad? Bueno, 1 Timoteo 3 y Tito 1 nos lo resume en 5 aspectos. 5 aspectos que miden la irreprensibilidad. Primer aspecto, el carácter personal. El carácter personal, versículos 2 y 3. Dice, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso. De toda esta lista, salvo apto para enseñar, todo lo demás enfatiza el carácter personal. Ha de caracterizarse por marido de una sola mujer. Significa hombre de una mujer, es decir, fiel a su esposa.
Esto no quiere decir que es un requisito estar casado. Puede haber pastores solteros. Pero tanto el soltero como el casado no ha de ser un mujeriego, ni un picaflor, un don Juan, sino que ha de ser un hombre de una mujer. En otras palabras, sexualmente puro. Esto, por cierto, nos muestra, entre paréntesis, entre otras cuestiones, que los pastores han de ser hombres, marido de una sola mujer. Ahora, este requisito no es exclusivo para los pastores, al igual que el resto de requisitos. No es que una lista de requisitos especial para los pastores, sino que los pastores son llamados a ser ejemplo al rebaño en lo que todos somos llamados igual. No es que el pastor es marido de una mujer, yo como soy oveja puedo tener varias mujeres. No. Bueno, el pastor no ha de ser pendenciero, pero yo salgo de la iglesia y me puedo liar a golpes con aquel que me levanta la voz en la calle. No, estos son requisitos para todos igual, que aparecen en otros lugares de la Escritura, el plan de Dios para sus hijos, pero Dios establece que los que han de servir pastoreando su iglesia tienen que ser irreprensibles en estas áreas para ser ejemplo al rebaño. Un ejemplo imperfecto, pero un ejemplo de madurez en el contexto de su iglesia local. El siguiente requisito es sobrio, dentro del carácter personal. Significa no mezclado con vino, es decir, no dado a excesos, ya sea el alcohol o cualquier otra sustancia o área de la vida. Esta palabra se llegó a utilizar para describir una actitud de vigilancia. El sobrio es una persona juiciosa, con mente clara y pensamiento equilibrado, que está en el pleno uso de sus facultades. Añade después, prudente. Es el resultado de ser sobrio. Quiere decir disciplinado en sus prioridades, una persona estable y cuidadosa de su vida. Continúa afirmando decoroso, que da la idea de orden, viene de la palabra cosmos. No es una persona desordenada en su vida, sino que se organiza bien en sus responsabilidades, tareas y en general, porque tiene que pastorear con organización en una iglesia. Hospitalario, literalmente amigo de los extraños, amigable con los desconocidos, no dado a la bebida, es decir, no un bebedor. No solo que no se emborracha, sino que su vida no se caracteriza por un ámbito que describe el beber o el alcohol. Esta palabra se utilizaba para personas que frecuentaban las tabernas y ese era su hábito, un bebedor social, aunque no llegara a emborracharse. Imagínate, si este es el pastor de la iglesia, sí, está todos los días en el bar de la esquina. No todos los días sale borracho, pero bueno, por eso es conocido. No es un buen testimonio. Continúa diciendo, no pendenciero, quiere decir uno que no da puñetazos ni golpes. En otras palabras, no es un buscapleitos, no es un peleón, no es dado a la violencia, sino en contraposición es amable, considerado, gentil, misericordioso. Es decir, perdona fácilmente el mal recibido. Qué importante es esto, especialmente el ministerio pastoral, porque todos vamos a fallar. Y cuando pastoreas una congregación con muchas personas, pues más posibilidades de que alguien ofenda más de una vez de varias maneras. El pastor no está ahí con las cuentas cortas. Esta te la guardo a ti. A ti te espero a las 3:15, a ti detrás de la esquina. Ya vendrás alguna vez y me voy a acordar de lo que me hiciste. No. Amable significa que perdona fácilmente el mal recibido. No contencioso, es decir, no guerrero que busca la paz. No avaricioso, literalmente sin amor al dinero. No quiere decir que tenga que ser pobre, ni que haya que ser personas que tratan de ejercitar esto con los pastores de la iglesia y la iglesia va a contribuir a que no ame al dinero porque le vamos a dar el menor dinero posible. No, no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que no tiene un corazón que ama el dinero, ya sea que el Señor la haya bendecido con más
o con menos posesiones, libre del amor al dinero. Todo esto caracteriza su vida personal, su carácter en crecimiento, ¿verdad? Ejemplo a la congregación. Ahora, a ese requisito hay que añadir el requisito de su enseñanza. De todos los requisitos que hemos leído, en 1 Timoteo 3:2 afirma apto para enseñar. ¿Cómo? Tito 1:9, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Este es el único requisito en la lista que habla de la función de un pastor. De hecho, este es el cometido principal, enseñar la palabra. ¿Por qué? Porque la salvación y la santificación viene por medio de la palabra de Dios y a eso ha de dedicarse los pastores, conociendo las Escrituras. Ahora, los requisitos de su vida personal y de su enseñanza, hay que añadir el requisito de su vida familiar. Antes lo tocábamos en las preguntas y respuestas. 1 Timoteo 3, 4 y 5 afirma que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Este texto es bastante autoexplicativo. Es explícito, en breve dice, los pastores no solo han de ser ejemplo de su vida personal, sino de su vida familiar. Gobierna bien su casa, incluye su mujer, sus hijos y la administración de los recursos que el Señor ha provisto. Ese es el concepto de casa en el Nuevo Testamento en el siglo I. Primeramente, un pastor ha de liderar piadosamente su casa para poder liderar piadosamente la casa de Dios. ¿Y cuál es el primer área de pastoreo? Tu esposa y tus hijos. Y pastorear la iglesia al igual que pastoreas a tu esposa y a tus hijos, guiado por la palabra de Dios. La casa es el campo de pruebas, irrenunciable. Es más, hermanos, varones, todos los hombres somos llamados a pastorear nuestra casa, independientemente de que tengamos un llamado a pastorear la iglesia de Dios o no. Pero de manera particular, el requisito ha de ser probado ¿en quién? En aquellos que van a pastorear la iglesia de Cristo. El hogar es el banco de pruebas. Pero ahí no acaba el paraguas de la irreprensibilidad. A los requisitos de su vida personal, familiar y enseñanza se une el requisito de su madurez espiritual. Versículo 6. No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. No un neófito, es decir, no alguien nuevo, no alguien verde en la fe, independientemente de que lleve muchos años en la iglesia o poco tiempo en la iglesia. Significa no un recién plantado, no un arbolito en el plano espiritual. Lo que está afirmando aquí ha de tener madurez espiritual. Madurez espiritual como un cortafuegos, ¿para qué? Para que no se enaltezca en la posición de anciano, porque es una gran responsabilidad, sino que con humildad sirva a la congregación, sirviendo al Señor. ¿Cómo se va a determinar ese nivel de madurez requerido? Bueno, va a venir marcado por el nivel de madurez del resto de la congregación. Distintas iglesias locales requieren un distinto nivel de madurez para aquellos que vayan a ser reconocidos ancianos. Ha de ser de acuerdo al rebaño. ¿Por qué? Porque han de ser ejemplo para el rebaño de madurez. Ha de ir por delante en madurez del rebaño. No es lo mismo una iglesia muy madura, se requiere pastores más maduros aún, que una iglesia recién establecida que se requiere madurez en los pastores, pero no el mismo grado de madurez que en una iglesia establecida por años y que ha crecido en la palabra del Señor. Finalmente, ¿cómo reconocer
a los pastores, la irreprensibilidad se extiende al requisito de su vida secular. Versículo 7. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia para que no caiga en el descrédito, en el lazo del diablo. Reputación significa testimonio certificado. Su reputación le precede con los incrédulos. Aún los incrédulos pueden atestiguar, este hombre tiene buena reputación aplicable a su comunidad, su vecindario o la ciudad en la que vive. ¿Por qué? Porque esta persona, quiera o no, representa a un líder de la Iglesia de Cristo. Y representa ante los incrédulos una imagen de Cristo. Por eso ha de tener una buena reputación. Buena reputación de acuerdo a principios bíblicos, no de acuerdo a las ideas que tenga el mundo. Una buena reputación basado en la piedad. ¿Cómo reconocer a los pastores de una congregación? Bueno, comienza con el deseo subjetivo, prosigue con el cumplimiento irreprensible de unos requisitos objetivos y, en tercer lugar, concluye con una prueba temporal. 1 Timoteo 3:10 dice que también estos sean sometidos a prueba primero. Está hablando de los diáconos, pero al afirmar que también está dando por hecho que igualmente, al igual que los ancianos, han de ser puestos a prueba. La prueba se refiere a un periodo de tiempo. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que haga falta. El tiempo que haga falta, en el que se pueda constatar que cumple los requisitos bíblicos, que el llamado es genuino y no flor de un día. ¿Cómo se lleva esto a cabo en la práctica? Bueno, este es un modelo sugerido, no es la única manera de hacerlo, pero estos son pasos que nos pueden ayudar a reconocer a nuevos pastores. En primer lugar, es el Espíritu Santo el que llama a la persona al pastorado. Los pastores existentes observan el deseo de esa persona al llamado pastoral, observan su vida, observan su testimonio a lo largo del tiempo junto con la congregación. Los pastores existentes se dedican un tiempo a la oración y a la prueba pastoral de aquel que desea el pastorado. Y finalmente, si ellos tienen la convicción de que pueden proponer a la iglesia a esta persona como un futuro pastor, la congregación ha de orar también al respecto e involucrarse para ratificar que observan lo mismo que los pastores de acuerdo a principios bíblicos. Que no hay nada que se ha pasado a los pastores por alto, de su vida familiar, su vida personal, su testimonio. Puede ser que se hubiera pasado algo. Así, toda la congregación ha de reconocer, pero ha de ser guiado por los pastores existentes. Ahora, una y otra vez, tristemente, se escucha de problemas en iglesias. ¿Sabes cuál es la causa número 1 de los problemas en las iglesias? Voy a tirar piedras contra mi propio tejado. Los pastores. La mayor parte de los problemas vienen en las iglesias por causa de los pastores. ¿Por qué? Porque los pastores somos responsables. Aunque no seamos culpables, no somos culpables de todo lo que pasa en la iglesia, pero sí somos responsables. ¿Y cuándo hay mayores problemas? Cuando no se han usado criterios bíblicos para reconocer a pastores. Cuando se han usado criterios bíblicos, pero se ha hecho demasiado pronto o demasiado a la ligera, por necesidades o pragmatismo o por presión popular o por necesidades apremiantes. Por ahí empiezan los problemas. Mucho mejor que como pastores cuidemos de nosotros mismos, en primer lugar, y cuidemos de quienes se reconoce, y que llegado el momento la congregación dijera, ya era hora,
Hasta nosotros lo teníamos claro que esta persona era llamada al pastorado. Ah, sí, qué bien. Entonces es el momento. Porque no hemos de precipitarnos. No impongas las manos con ligereza sobre nadie. Tercera pregunta. ¿A qué han de dedicarse los pastores? ¿A qué han de dedicarse los pastores? Los pastores, de manera general, están llamados a dedicarse a la oración y al ministerio de la palabra. Recordamos en Hechos 6, cuando la iglesia está creciendo en Jerusalén, empieza a haber necesidades prácticas, el cuidado de las viudas, se añaden las viudas helenistas y les desborda, y entonces ellos dicen, no puede ser. ¿No puede ser qué? No es que no puede ser de que se nos caen los anillos aquí porque estamos haciendo este servicio, no. Sino que estamos dedicándonos a lo que no nos ha llamado el Señor Jesucristo. Hemos de buscar los conocidos como posiblemente protodiáconos, que tienen unos requisitos. ¿Para qué? 7 hombres maduros que puedan realizar esta labor de diaconado. ¿Para qué? Para que nosotros nos dediquemos, nos entreguemos por completo a la oración y al ministerio de la palabra. Porque eso es bueno para todos. Eso va a ser bueno para la congregación. La congregación necesita pastores dedicados a la oración y al ministerio de la palabra. Ahora, de manera particular, ¿cómo se ve esto en la práctica? Bueno, en primer lugar, los pastores se dedican a alimentar al rebaño. Alimentar al rebaño con la palabra. Segunda de Timoteo 3:16 nos dice que es la Escritura, la Biblia, la inspirada por Dios y es útil para el crecimiento y el perfeccionamiento de los hermanos. Segunda de Timoteo 4, el llamado a Timoteo, pastoreando la iglesia en Éfeso, es predica la palabra. Pablo mismo, cuando se despide de los ancianos de Éfeso en Mileto, en Hechos 20:27, les dice, no rehuí declararos todo el consejo de Dios, tanto en público como en privado. El pastor ha de ser apto para enseñar. ¿Por qué? Porque esta es la principal necesidad del rebaño. Alimentarse, darles de comer. Las ovejas no necesitan que les acaricien, ni que les pongan música, ni que les saquen de excursión. No, esas son ideas peregrinas nuestras. Las ovejas necesitan ser llevadas a un lugar con buenos pastos, alimentarse de la palabra. Esa es su principal necesidad. Así los pastores han de alimentar al rebaño de Cristo con la palabra de Dios. Por eso se dedican al estudio y la enseñanza de la palabra. Además, los pastores han de dedicarse a guiar al rebaño de Cristo. Alimentar al rebaño, guiar al rebaño. ¿Cómo? Bueno, gobernando conforme a lo que la Biblia dice. De hecho, ahí donde veíamos el requisito de la casa de un pastor, dice que gobierne bien su casa. ¿Por qué? Porque va a gobernar, va a cuidar, gobernando, guiando la casa de Dios. Por eso la palabra habla de los ancianos como sobrevedores, como administradores, como aquellos que gobiernan. 1 Timoteo 5:17. Los ancianos son dignos, ¿verdad? De doble honor, especialmente ¿quiénes? Los que se dedican a la enseñanza de la palabra, los que gobiernan y se dedican a la enseñanza de la palabra, los que gobiernan bien. Somos llamados a conducir al rebaño, a dirigir, a administrar, a sobreveer la congregación. No con nuestras ideas, no con un programa político, sino con la palabra de Dios. Los pastores no solo han de alimentar y guiar al rebaño, sino que han de proteger al rebaño de Cristo. Han de protegerlo de los peligros continuos que acechan al rebaño. Por eso Pablo les dice a los ancianos de Éfeso en su despedida en Mileto, en Hechos 20, cuidado, estar alerta, no solo de vosotros mismos, sino que después de mi partida vendrán lobos feroces, entre los cuales se levantarán entre vosotros, no perdonando al rebaño. ¿Y qué dice? Por tanto, estad alerta.
Por eso los pastores han de ser capaces de refutar a los que contradicen, como Tito 1:9 afirma. Ha de protegerse de los peligros claros, pero sobre todo los peligros sutiles. Como Martin Lloyd-Jones afirma y dice, de alguna manera nos hemos aferrado a la idea de que el error es solamente lo que está espantosamente mal. Y no parecemos comprender que la persona más peligrosa de todas es aquella que no pone el énfasis en lo que está bien. Por eso la Iglesia de Cristo necesita pastores, para advertir de los peligros que parecen inadvertibles. En cuarto lugar, los pastores han de cuidar el rebaño de Cristo. Llamados a cuidarlo en el sentido de alimentar, gobernar y proteger, en el sentido de que las necesidades del rebaño están suplidas. Esto no quiere decir que ellos tienen que suplir directamente todas las necesidades, pero en el aspecto de sobreveer han de asegurarse que están supliéndose las necesidades de la congregación según otros hermanos ministran esas necesidades prácticas, tanto los diáconos como el resto de hermanos con dones de servicio que los ejercitan. Los ancianos han de cuidar el rebaño de Dios confrontando el pecado cuando no hay arrepentimiento. Los ancianos cuidan del rebaño de Dios ejercitando la disciplina en la iglesia para buscar que la oveja perdida regrese al redil, sabiendo que un poco de levadura leuda toda la masa. Los ancianos, los pastores, no solo han de cuidar al rebaño, sino que han de capacitar al rebaño, en quinto lugar. Capacitar al rebaño, como hemos visto en Efesios 4, 11 y 12, pastores maestros para capacitar a los santos para la obra del ministerio. Además, también han de dedicarse a ampliar el rebaño, es decir, cumplir la gran comisión. Es la obra de Dios, la salvación es de Dios, pero los pastores han de dedicarse y guiar a la congregación a que una característica principal, un propósito principal de la iglesia sea evangelizar a los perdidos y se esté llevando a cabo. Y así todo esto bañado con la oración y el ministerio de la palabra. A esto han de dedicarse. Tal vez muchos habéis oído este nombre, Fernando Alonso. Es bicampeón de la Fórmula 1, el único español que es campeón de la Fórmula 1. Ahora, imagínate un conductor de la Fórmula 1, un piloto, sea Alonso, sea Hamilton, sea Vettel, sea Verstappen, los últimos multicampeones del mundo que ha dado la Fórmula 1, que tuvieran que dedicarse a echar gasolina al coche, en cada parada bajarse el coche, cambiar las ruedas, volver a poner las ruedas, que ellos fueran los mecánicos del coche, ellos fueran los que se encargaran de las relaciones públicas y de buscar sponsors que den el dinero para que puedan correr. Imagínate, no podrían dedicarse a lo que es lo suyo. ¿Qué es? No, se tienen que olvidar de todo eso. Ellos se ponen el casco, se meten en el habitáculo, agarran el volante y solo se tienen que encargar de una cosa: conducir, que no es poco, ¿verdad? Y así son más efectivos. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿A qué han de dedicarse los pastores? A veces tenemos esta idea, y de esto son responsables el rebaño, los pastores tienen que hacerlo todo, ¿verdad? El pastor es como una navaja suiza. Te vale para todo. No vale para nada, pero vale para todo, ¿verdad? La navaja suiza, hay la tijerita esa que no puedes cortar casi ni un hilo con ella, pero tienes una tijera. Y tienes el sacacorchos, que realmente tampoco es un sacacorchos, te va a sacar el corcho de profundidad porque no tiene suficiente fondo. Y luego tienes la navajita que le das así a la mano y ni te hace cosquillas. Tiene de todo, pero no vale para nada. ¿Queremos ese tipo de pastor en la congregación? Estamos equivocados. Los pastores son llamados a la oración
y el ministerio de la palabra. Y según se dediquen a ello, mejor nos va a ir a todos. Mejor nos va a ir a todos porque vamos a crecer en la palabra, vamos a crecer juntos, vamos a ejercer los dones variados bajo la supervisión de los pastores y la iglesia en ese contexto va a florecer porque ese es el plan de Dios para su iglesia. En cuarto lugar, cuarta pregunta y última. ¿Cuál ha de ser la respuesta al pastoreo? ¿Cuál ha de ser la respuesta al pastoreo? En primer lugar, la Biblia nos enseña que la respuesta al pastoreo ha de ser de aprecio sincero por el rebaño. El rebaño ha de apreciar sinceramente a sus pastores. 1 Tesalonicenses 5, versículos 12 y 13 dice: pero rogamos, hermanos, que reconozcáis los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen. Está hablando de los pastores, son los que dirigen, son los que instruyen. Y en el versículo 13 añade: los tengáis en muy alta estima con amor por causa de su labor, su trabajo pastoral. ¿Cómo reconoce? Con consideración, con alta estima. Esto no se refiere a la personalidad, no si me caen bien, me caen mal, no si es simpático, si es carismático. No, no es nada en ellos. Tampoco lo que recibo de mis pastores o los favores que me hacen o me dejan de hacer, o si se hacen la foto conmigo o no se hacen la foto conmigo. No, es gratitud por su labor pastoral. Su labor pastoral, que te alimentan, te dan la palabra, que te guían, que te protegen espiritualmente. Y eso es lo que tienes en alta estima. ¿Cómo reconocer, cómo responder a los pastores? Aprecio sincero en primer lugar. En segundo lugar, apoyo generoso. Apoyo generoso. 1 Timoteo 5, versículos 17 al 18 dice: los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y la enseñanza. Versículo 18, porque la Escritura dice: no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. Los pastores son dignos de doble honor. La palabra estimado, no solo reconocimiento en la línea de 1 Tesalonicenses 5, sino que esta palabra conlleva reconocimiento económico, sostén económico, como claramente reafirma el versículo 18, el obrero es digno de su salario. ¿Quiénes entre los pastores? Idealmente todos los pastores. Pero cuando hay limitación de recursos, que es lo habitual en cualquier iglesia local, principalmente a los que se dedican a la predicación y la enseñanza. En otras palabras, liberarle todo lo posible para que dedique el mayor tiempo a alimentar y cuidar del rebaño, porque ese es el plan de Dios. ¿Cómo ha de ser este apoyo? Este apoyo ha de ser generoso, ha de ser digno, ha de ser de acuerdo al país donde vive, de acuerdo a la capacidad económica de la congregación. En tercer lugar, ¿cómo hemos de responder a este pastoreo? Por imitación piadosa. Hemos de responder imitando a los pastores que el Señor ha puesto en esta congregación. Hebreos 13:7 dice: acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Fijémonos, aquí no dice que los pastores son superhombres, ni que no tienen tentaciones ni luchas como el resto de los hermanos, sino que según el Señor va obrando en sus vidas, aparte de enseñar, se va viendo su crecimiento espiritual y así somos llamados a imitar su fe en la práctica, su confianza en el Señor. 1 Pedro 5:3 lo reafirma al decir: no han de pastorear teniendo señorío sobre los que han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. ¿Cómo hemos de responder al pastorado? Cuarto lugar, sometimiento gozoso. Sometimiento gozoso.
Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Esta sumisión es espiritual. La Biblia habla de la sumisión como algo bueno. Todos hemos de someternos a las autoridades, distintas autoridades en distintas esferas, gobernantes, en el hogar maridos, los hijos padres, en el trabajo los jefes, en la iglesia los pastores. No hay ninguna autoridad en ninguno de estos en sí mismos, sino que es la autoridad que Dios les ha delegado y Dios les ha dado. Y así el límite es: no te ordenen hacer algo que va en contra de la palabra de Dios o te prohíban algo que la palabra de Dios ordena. Así los pastores, bajo Dios, con humildad y mansedumbre, tienen la responsabilidad de determinar la dirección de la iglesia. Y son los que tienen que tomar las decisiones pertinentes a la iglesia y el rebaño someterse gozosamente. Sí, cada uno podemos tener nuestra idea, ¿verdad? Nuestra opinión, incluso verbalizarla adecuadamente. Pero ¿sabes cuántas opiniones hay en esta sala? Tantas opiniones como personas. Es más, a veces una misma persona va a tener más de una opinión, ¿verdad? Y cambia de opinión. Es muy complicado. Por eso Dios ha dicho, no, dejamos a estas personas más maduras en la congregación, guiados por la palabra, para que tomen las decisiones y guíen al rebaño para el bien de todos. ¿Siempre va a coincidir con mi opinión, con mi deseo, con mi idea, con mi preferencia? Probablemente no. Ahí es donde se prueba el sometimiento. Porque ¿qué tipo de sometimiento es cuando estoy de acuerdo? ¿Verdad? Sino que el sometimiento se prueba cuando estoy en desacuerdo. Pero no es un desacuerdo bíblico, ni pecaminoso. Así respondemos de una manera que honra al Señor. Gracias a Dios que la palabra de Dios da respuestas a las principales preguntas sobre el pastoreo de la iglesia. Hermanos, que conozcamos estas verdades. No seamos urbanitas espirituales y digamos, yo como no soy pastor, no necesito saber de estas cosas. No, necesitamos todos conocer lo que la palabra de Dios dice al respecto, porque está en juego ser una iglesia ejemplar. Y la iglesia somos nosotros. La iglesia somos todos. Y por lo tanto, nos compete saber lo que dice la Biblia sobre el pastoreo de la iglesia, porque está en juego la salud de la iglesia, el testimonio de la iglesia, el crecimiento de la iglesia y la gloria de Dios. Que el Señor nos ayude mientras esperamos el regreso del buen pastor, el Señor de la iglesia, a continuar juntos, prosiguiendo en ser una iglesia que le honra y le da la gloria en todo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque tu palabra nos enseña, tu palabra nos guía. Tu palabra es la autoridad, tu palabra es la verdad, Señor, y responde a las preguntas que tenemos no solo sobre el pastoreo, sino también sobre tantos temas variados, tan pertinentes, tan prácticos, Señor. Ayúdanos a profundizar en las Escrituras. Gracias por los pastores que tú has dado a cada congregación local. Señor, ayúdanos a seguir creciendo en semejanza a Cristo, buscando guiar a tu rebaño por medio de tu palabra, Señor, y que esto redunde en fruto espiritual para tu gloria, en salvación de más almas, Señor. Sabemos que finalmente es tu iglesia, que tan alto llamado es pastorear tu iglesia y qué gran responsabilidad. Señor, gracias que es tu obra. En ti descansamos, el buen pastor que dio su vida por las ovejas. Esto oramos en nombre de Jesús. Amén.